Huillaykuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Tukuy masnalla kaykuyuri suyukunata hapik mashipanikunata napashkawan kallarinchikmi Prefectura marca kamachigukumanta willaykunawan ima llankaykunata kaykanchisri punchakunapi paktachikushkakunata riqsichinkapaq. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Ishkay chunka kimsa Cotopaxi marca kitillimanta jueves 8 shinallatak viernes 9 yallishka punchakunapi lamana juno suyupi tandanakuykunata charirkami gestión de riesgos manta rimankapaq. Expositores mashikunaka rirkami Cruz Roja Internacional, Universidad Central del Ecuador, shinallatak unidad de gestión de riesgos de gobierno provincial marca Ucumanta, Masi Diego Molina, kay yuyaykunawan yanapaykunata katinata yuyarishkanchinishpameri marcan. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? El sistema nacional lo hemos bajado a un nivel provincial para coordinar de mejor manera el tratamiento de la gestión de riesgos del territorio. Como ustedes pueden ver, aquí están las 33 juntas parroquiales, porque son los entes de autoridad más cercanos a la comunidad. Ellos son los que van a ser capacitados en este sistema, con los que esperamos nosotros poder elaborar ya con ellos, empezar la elaboración de planes integrales de gestión de riesgos, donde les permite trabajar, por ejemplo, en las emergencias. Hay sectores que son propensos a inundaciones, otros que son propensos a deslizamientos, y todos estamos inmiscuidos en los sismos o la amenaza volcánica. Entonces, esas diferenciaciones que tenemos del territorio hace que usted planifique de manera específica, y eso es lo que quiere el sistema. No hacer una planificación desde el nivel provincial, porque las dinámicas son propias del territorio. Nosotros nos equivocamos muchas veces cuando queremos desde arriba dar directrices hacia abajo. Tiene que nacer desde la comunidad. El objetivo o la visión de la provincia es construir territorios seguros, construir un territorio resiliente frente a las amenazas naturales que puede desarrollar en la provincia de Cotopaxi. En ese sentido, el taller del día de hoy tiene como objetivo general fortalecer las capacidades de conocimiento sobre los procesos y enfoques de gestión de riesgos para garantizar la operatividad del sistema provincial de gestión de riesgos de la provincia de Cotopaxi, con el fin de priorizar acciones de reducción de gestión de desastres. Pachamamamanta ima musurikuna tiyak pipas planificación yanapaykunaka kitillimantami shamuna kan nirkakunami astawan yupaychanchi interesta churashpa tukuykuna makikushpa katikushkamanta nirkami markapak pushak. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura marca Kamachigukumanta $80,000 kushkikunata churashka uchilla ayllulakta pilakoto Guaytakama kitipi yaku material hillaikunata kushpa 110 ayllukuna manmi beneficianka kay llankaykunaka 42 hectáreas ashpakunata hichashpa katinkapak. Masi Juan Estrada riego y drenaje ukupi yanapak masik nirkami kay muskuykunata paktachinkapaka suguata yaji punchakunatami llankashpa katimushkanchik nishpameri marca. Ya hemos trabajado aproximadamente 1 año y medio y más, socializando, conversando, viendo la posibilidad, y ahora se ha hecho posible la entrega de estos materiales que cumplen la norma técnica. Acá al frente nomás está la tubería para la conducción, existe válvulas, existe el direccionamiento técnico por parte del ingeniero Guachamín, que nunca desmaya en hacer los trabajos. La carga de trabajo sí es bastante fuerte dentro de la dirección, pero el anhelo de cambiar esta provincia en esta administración, compañeros y compañeras, les digo, dentro de mi corazón, es más grande que las cosas que se nos ha venido encima. De mi parte, el apoyo de ustedes como beneficiarios hacia los dirigentes, desde el principio hasta el final, porque estos no son palabras, son realidades que están plasmadas en este día. Este sueño hemos luchado desde hace 18 años, hemos venido luchando hasta cuando hacer la realidad nuestro proyecto. Aunque haya habido opositores, pero hemos luchado incansablemente, compañeros. Entonces, ahora sí, compañeros, ustedes constan y ven con sus propios ojos, y ustedes están viendo que aquí está el material embodegado con el fin de sacarnos nuestro proyecto adelante. Gracias, señor prefecto Jorge Bamán, el señor técnico y todas las autoridades, compañeros. Yo le agradezco muchísimo y demos un fuertísimo aplauso Ayllukunaka muskuykunata paktachishkamanta ashka koshikurishka kanchik nirkami shinallatak markapak pushak yapa yakumanta llankashpa katinkapaka
Kaya Chinchigme, Foro de Recurso Hídrico Tandanacuicunaman, Caica 26 de junio Puncha, Chunga Pachamantami Callarinca, Coliseo Mayor de Lata, Cunga Kitipi Nishpamerexijirka. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Chinayatak Prefectura Marca Camachi, Pushak, Alaques Dimula Loki Tijimanta, Pushak Masikuna, Kai Ayu Yakta Mutorishka Nyankunata, Azichingapa Rikurirkami, 10 kilómetros Kunami Kashka Nirkami, Masimario Rocha, Chinayatak Ayukunapas, Nyako Sikurishka Kanchig, Nyang Ajikakpika, Hawaya, Ima Yankaikuna Tapas, Usana Kanchig Nishpamerexijirka Kunam. Ojalá se logre esta vía tan ansiada que es desde Tandalví hasta Barrancas y son 10 kilómetros. Entonces esperemos que el señor prefecto, que el señor presidente inyecte recursos para que haya la obra física. Entonces nosotros estamos muy agradecidos por la predisposición y así está en todas las partes de la parroquia, estamos intentando arreglar. El invierno ha sido bastante fuerte. Es uno de los grandes problemas, estamos siempre conversando con diferentes barrios, intentando arreglar, ya que por suerte la maquinaria, la parroquia también se dispone con una maquinaria y con las volquetas que envía tanto el señor prefecto como el señor alcalde, avanzamos la obra. Porque somos personas y somos unas comunidades que estamos de paso, que en verdad necesitamos que el carretero es una vía de tan vital importancia para las comunidades, ya que por años no hemos logrado tener. En las anteriores administraciones nos han venido y nos han ofrecido, pero nunca hemos hecho nada hasta hoy. Pero con su presencia, señor prefecto, estamos seguros y bien convencidos, aun cuando no haremos de golpe de todo, pero sí se podemos comenzar ya, señor prefecto, pues con este recorrido que hemos hecho. Kimsa kama yukumantami makichuraspa kati usashun, nya materiales petrios kunatapas charinchigmi, ayuyakta barrancos mula loki tijimantami yukchishun, nya samuk punchakuna rikushun, masna maquinaria hizaykunawan llankay kallarinchik nirka kunami pushakunaka. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. 3 kilómetros asfaltado ñan llankaykunawan Kallarinkami, Salcedo Kitipi, San Marcos Manta Kallarishpa, Suriyala, Tungurawa Chaka Chayana Kamami Rurankakuna, Marca Kamachik, Shinayatak Salcedo Kiti Pushakpura Wangurishpa, Prefectura Ukumanta Chunga Shuk Maquinaria Hizaykunatami Churashun Nirkami, Ayukunapas Ñaku Sikurishka Kanchik Nirkakunami. Sí, antes por fin ya llegó la maquinaria, agradecerle a la prefectura que por fin se va a dar esta obra que es muy importante. Apoyar si es que hay que salir a hacer mingas, colaborar porque el bien es para todos. ¿Cómo era anteriormente esta zona? Era de pura tierra era la carretera, hemos tenido eso, una pequeña de unos 4 o 5 metros que era, y ahí se logró hacer el ensanche, se logró todo eso. Entonces de ahí ahora pues que se va a darse esta obra, vamos a estar todos mismos contentos y felices al ver esta obra tan importante. Es una vía de producción, de turismo, interprovincial, intercantonal. En ese marco estamos haciendo la obra San Marcos Suriyal. Es una gestión compartida. El total de la obra está calculado sobre $800,000 que va a costar esta obra. $260,000 iría en base, su base, materiales que pondrá el gobierno provincial de Cotopaxi. $500,000 va en el asfaltado, en los 3 kilómetros que va a ser esta obra. Los estudios realizó los compañeros técnicos del gobierno municipal. La obra va a demorar 90 días y por supuesto tendremos más de 15 maquinarias en una gestión compartida entre el gobierno municipal y el gobierno provincial. Nosotros pondremos 11 maquinarias que estarán permanentes aquí, volquetas, excavadora, tractor, tanquero, rodillo, motoniveladora. Sé que el compañero alcalde también va a aportar porque esta obra tiene que salir lo más pronto posible y además en el caso de el seguimiento estará 4 técnicos nuestros haciendo todo lo que es la supervisión, la fiscalización y el seguimiento porque es de administración directa que estamos haciendo. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Gobierno Provincial de Cotopaxi, Shinayatak Municipio de Salcedo, Maki Churaspa, Aduquinado, Ñan Llankaykunata, Pactachispa, Katikuskami, Anchilibia y Yuyaktapi, Yupaychanchica y firma de convenios Llankaykunawan, Cementos y Aduquinados, Hizaykunata, Churashkamanta, Nirkami, Masi, Héctor Gutiérrez. Gracias al señor prefecto, al licenciado Jorge Guamán, porque él confió en el municipio de Salcedo al firmar un convenio, y este convenio fue para el adoquinado de la vía Virgen del Quinche en el barrio Anchilibí. Este está en la zona rural, de tal manera que el día de hoy acabamos de ver que ya por lo menos está el 50% ejecutado.
el Consejo Provincial nos entregó lo que es el cemento y los adoquines. La maquinaria, la conformación de base y su base puso el gas municipal y la mano de obra. Esperamos a más tardar en 3 semanas ya estar entregando esta obra a la... Salcedo Quite Ucumantaca, mano de obras Yancaycunata Churasca Casca, Caipisca Huaranca metros cuadrados Yancaycunapi, Marcapac Pusac Nircami, Asata Huasan y Escanchig, Astawan Ña Kunanca 50% Yancaycunata Ñaricunchi Nircami. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Kunanquillaca, Raimi Quillami Casca, Chaimanta Asca Cosicuita Cachanchi Prefectura Marca Ucumanta, Quite Quitille, Ayuyacta Kunapi, Unanchacunata Caticuscamanta, Samucanchisri Tutacama. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.